Hola, buenas tardes. 30. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. ¿Están contentos hoy día? Eso es bueno. Buenas tardes. Buenas. Estamos felices. Es mejor estar felices que tristes. Ya. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Según la planificación de la clase, ya, que vimos la semana pasada, hoy día vamos a ver lo que es redes en media presión. Vamos a resolver un ejercicio. Próxima semana vamos a empezar a armar un proyecto y próxima semana tenemos 18, tenemos eso. La próxima semana tenemos un control teórico en base al reglamento, más todos los antecedentes relacionados a gas que pueden estar en la página del SEC, que ustedes ya han estudiado previamente. Y el 25 empezamos a hablar de proyectos. ¿Dudas en relación a la clase anterior o al avance del curso hasta el momento? Los que no estamos inscritos en el LMS, ¿podemos dar el control? En estricto rigor no podrían darlo, pero yo los voy a agregar, porque no voy a tomar pruebas con posterioridad. O sea, si ustedes no están inscritos en el MS, los voy a agregar igual, pero no les voy a entregar nota. No sé cuándo van a estar publicados los ramos sin requisito. Me avisan el día antes, el día del control, no el día antes. El día del control, si no están activos, me avisan, lo agrego a la plataforma virtual. Te responde el control, yo voy a descargar las plantillas, voy a ver su puntaje, pero ustedes no van a conocer la nota mientras no estén inscritos en el curso. Es lo que puedo hacer para evitar hacer pruebas en distintas fechas. O salir los resultados ya sin requisitos. No he visto el fichero. No han salido. Pero usted nos puede inscribir antes para tener acceso al material del curso. ¿Quién está? Si me dejan el nombre por el chat, los puedo agregar. El nombre y los dos apellidos. ¿Y el correo no? No, que los busco por la base de datos de la universidad. Ah, ya. ¿Más dudas? Profe, el taller de la próxima semana la va a subir al LMS, algo así, ¿o no? ¿O lo vamos a hacer aquí? No va a ser un control online, en línea. Ah, ya. Ok. El control se va a activar próxima semana. Ustedes tienen clase solo el día lunes. Probablemente ahí les voy a avisar el horario, pero va a estar activo por 1 hora. Se va a activar a las 3 o a las 4, no lo he cargado todavía, pero les voy a avisar y les voy a publicar por este chat y por el MS la hora que se va a activar, y ustedes van a tener ahí un tiempo, ya según van a tener en este caso, un minuto de preguntas para ir respondiendo. La forma de respuesta va a ser alternativa, verdadero y falso. Un test rápido de responder. El test va a ser personal. Ya, si ustedes quieren utilizar apuntes, tienen libertad absoluta. Lo que sí se va a ordenar en forma aleatoria para que no puedan ir comparando con sus compañeros la respuesta. Este test hay más preguntas de las que se van a seleccionar. Hay un banco de preguntas bastante amplio, de los cuales no todos van a tener las mismas preguntas. De hecho, van a estar desordenadas aleatoriamente, y además va a haber un banco de preguntas distinto, no necesariamente todos van a tener las mismas opciones para responder. El control va a ser secuencial. O sea, ustedes tienen que terminar la 1, pasar a la 2 y no pueden volver atrás. Por eso va a ser un control rápido, alternativa y verdadero y falso. Más consultas sobre el ramo, sobre los
ejercicios que hemos visto al momento. ¿El tema del control va a ser de todo lo que hemos visto anteriormente o solamente algún tema específico? Todo el reglamento y del decreto 66 más todos los reglamentos asociados a proyectos de gas. Lo que hemos visto en clase ha sido aplicación práctica. Lo que es lectura de reglamento, ustedes tienen que hacerlo en forma individual. Ustedes entran a la página del SEC, buscan la opción de gases combustibles. Todo lo que está ahí es parte del control teórico que van a tener la próxima semana. ¿Quién hizo la pregunta? Si se puede saber. No leí. Porque eso lo habíamos visto, habíamos conversado desde la primera clase que les vengo insistiendo porque es harta información y tienen que leerla. Si no lo han hecho, aún tienen tiempo, tienen una semana. Profesor, yo tengo una duda. Es que las tuberías rígidas de acero o cobre tipo L no pueden ir embutidas, ¿cierto? En ninguna circunstancia. Consulta, ¿leíste lo que dice el reglamento? Sí, es que me queda la duda porque dice que, por ejemplo, las tuberías flexibles sí pueden atravesar muros, pero solamente con un largo de 1 metro y tienen que tener como 20 milímetros de distanciamiento del muro a la tubería. Pero, por ejemplo, en otras partes dice que las tuberías rígidas pueden ir a la vista y enterradas. ¿Ya? Para, por ejemplo, las calderas pueden ir enterradas en ciertas condiciones. Pero, por ejemplo, una red normal atravesando una tabiquería, una tubería no puede ir embutida en ninguna circunstancia. Las tuberías hay unas particularidades de partida que algunas van con una vaina, o si van con una tubería van con una protección de acero. Entonces, hay ciertas particularidades donde se puede instalar una tubería entre un muro o entre un tabique. Pero lo que privilegia el reglamento actual es que toda la red vaya a la vista o en conductos registrables. Por lo tanto, nuestra prioridad es toda la vista, ¿ya? O en conductos registrables. Atraviesos de muros generalmente van en tubo, ¿ya? Para que no generen esfuerzo estructural. Y hay algunas particularidades que permiten tabiquería, pero incluso unas recomendaciones para la vaina de acero que deben tener los tubos. Por eso hay que leerlo, ¿ya? Y escribiendo el caso particular uno a uno. Y en la última parte ustedes vean bien el título para saber a qué se refieren y cuáles son en este caso las cláusulas de la instalación. Porque aquí no es una regla para todos. Si ustedes cumplen con ciertos requisitos lo pueden utilizar y si no los cumplen tampoco. Por ejemplo, incluso habla en alguna parte que pueden utilizarla por cielo, pero si hay ciertos recintos sobre los cuales ustedes pueden instalar una red por cielo. Entonces también tienen que ir buscando. En relación a enterrado bajo tierra lo pueden instalar, tanto red en baja o en media presión. Pero cuando usted instala una red bajo tierra, también debe cumplir con ciertos requisitos. Esta va por un pavimento o por un área verde. Tanto todo va sumado a algo, son muchos requisitos para todo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes revisen y lo estudien. Ya yo sé que tal vez no lo van a memorizar todo, ¿ya? Pero la idea es que tengan el concepto general, ¿ya? Y aprendan de alguna forma la mayor particularidad de estos requisitos que en realidad no son complicados de aprender porque todos buscan más o menos la misma línea de evitar, en este caso, que las tuberías tengan esfuerzo estructural o de alguna forma estén sometidos a esfuerzos estructurales, evitar que la tubería se pueda romper por alguna acción mecánica, por ejemplo, que los tubos van envainados en los tabiques, para evitar que si ustedes por accidente se clavan algo en el tabique, rompan la tubería de gas. En general todo orientado así. En el caso de las tuberías por dormitorio, orientado en casos de fugas de algún motivo de red de gas, en realidad las personas no se van a afectar mientras duermen. Por eso hay que leerlo, pero leerlo como conceptual, ¿ya? Primero, para entender qué es lo que quiere decir el reglamento, y después ustedes quieren ir viendo particularidades, ¿ya?
Y además les digo que no les voy a preguntar cosas particulares, no les voy a preguntar un cálculo, porque en el reglamento también aparecen algunas verificaciones o parámetros de cálculo. No voy a ir en ese elemento de detalle, porque eso ustedes lo van a incluir en los proyectos. Y ustedes van a ir verificando superficies, volúmenes interiores, dimensiones de rejilla, entre otros, o potencias por recinto, ustedes las van a verificar cuando estén en su proyecto. Por eso lo que les pido es lean el título, ¿ya? Y con el título vean los subtítulos y entiéndanlo como ese concepto de información. Y lo asocian evidentemente a los temas genéricos. Y para entenderlo también, o entender bien un proyecto de gas, hay que leer algunos decretos o anexos complementarios. Si ustedes observan el decreto 66, ya tiene un anexo complementario y además hay otros decretos en la página del texto. Deben leerlo en su totalidad. Yo sé que el tema práctico o cómo entenderlo queda a veces en evidencia más cuando ustedes hacen un diseño. Yo aquí tenía dos opciones: hacer primero el teórico, después el proyecto, o hacer el proyecto y después el teórico. Pero en versiones de años anteriores, los estudiantes tendían a hacer el proyecto y después, cuando terminaba el proyecto, leían el decreto y hacían un mal proyecto y estudiaban a última hora el decreto. Después los mismos estudiantes me pidieron que primero fuera el control teórico para obligarlos a leer el decreto, y cuando ustedes estudian en este caso la información o el decreto, es más fácil hacer el proyecto. Que no está haciendo muchas consultas, no la hace porque ya entendiste dónde está, no sabe dónde está la información. Por eso en relación a esas dudas, es como la esencia del reglamento esa. O sea, nada que pueda generar una rotura de tubería. Y todas las aprensiones van ahí, evitan también que las redes se puedan de alguna forma o generar o alejarlos de la combustión, por eso hay bastantes restricciones. En el caso de gas licuado, como tiene densidad mayor el aire también evita que estos, por ejemplo, sean almacenados bajo cota cero, porque podría quedar almacenado en el inferior, restringe las velocidades cuando tiene usted realmente en media presión, un tema de alguna forma de tránsito de gases al interior, pero no particularidad en general habría que ir enfocándola a un proyecto para entenderla bien. Si intentamos entender algo solamente en la teoría, nos cuesta. Por lo tanto, ustedes tomen un proyecto al azar que ustedes quieran e intenten aplicar el reglamento. Y ahí van a entender un poco más el concepto, y lo más probable es que también es que lo memoricen más rápido, ¿ya? De estos elementos claros. No sé si quedó algo más claro. Sí, profe, quedó claro. Avanzamos en la clase de hoy, en el PowerPoint, y después vamos a tener oportunidad para resolver ejercicios. ¿Se está grabando la clase? No hemos iniciado todavía el PowerPoint. Ya, iniciamos. Nos vamos a demorar muy poco en ver la presentación y el ejemplo que está resuelto. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo resuelto y después ustedes van a hacer, ¿ya?, unos ejercicios. La clase no debería ser muy larga, así que revisaron la presentación en forma previa. Voy a cambiarlo mejor a la tablet para poder ir marcando sobre el texto. Segundos más.
descargando el archivo para poder trabajar sobre él. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. Aquí no sé cómo sacarla. Cargué el lápiz. Trabajando con el lápiz malo. Bien. Esto es lo que habíamos visto o resuelto en la clase anterior, donde habíamos desarrollado todo este proyecto en baja presión. Y después habíamos puesto un regulador de primera etapa y un regulador de segunda etapa en el punto 2, esquemáticamente. ¿Y qué es lo que estábamos evaluando? ¿Qué es lo que pasaba con nuestra red interior y qué es lo que pasaba con los diámetros? Si es que poníamos un regulador de segunda etapa en el punto 2, ¿ya? Y toda nuestra distribución de gas desde el punto 2 en adelante sigue a realizar en baja presión y de 1 a 2 en media presión, donde nuestro requisito de diseño era desde el punto 2 hacia cada uno de los artefactos, ¿ya? Una pérdida máxima de 150 pascal. Puedo grabar, no lo activado. Entonces nuestra pérdida máxima, habíamos dicho que era 150 pascal independiente del recorrido. Lo que habíamos obtenido que el diámetro había disminuido en cada uno de los recorridos a alimentar estos artefactos. Y lo que nos corresponde en la clase de hoy es ver cómo diseñamos el tramo de la red en media presión. Habíamos definido en las clases anteriores que baja presión era de 1,5 kPa, media presión de 5 a 600 kPa y alta presión sobre 600 kPa. De 1 a 5 kPa es consumo o presión de consumo de los artefactos, y de 5 a 600 kPa, que es media presión, es para distribución. Cuando de alguna forma hacemos referencia al reglamento, el reglamento nos dice, para tuberías de gas que operen a presiones superiores al abastecimiento de gas directo de los equipos, cualquiera sea el tipo de gas, la velocidad máxima del flujo deberá ser inferior a 40 metros por segundo. Para baja presión no había restricciones, pero para velocidades, en este caso, que operen a presiones superiores, ¿ya?, a las de abastecimiento, se debe considerar una velocidad máxima, ¿ya?, de 40 metros por segundo. Por lo tanto, eso es un parámetro de diseño que se debe considerar al momento de calcular una red en media presión. Dentro de las fórmulas para velocidad van a encontrar varias, por lo tanto, les sugiero que vean bien las unidades con las cuales se trabaja. Incluso en esta presentación, la que viene siguiente tiene una fórmula distinta, no significa que esté malo, solo que utiliza criterios distintos o unidades distintas. Una de las fórmulas es potencia de cálculo total en megacalorías por hora, dividido por PCS, que es poder calorífico superior del gas en megacalorías por metro cúbico, dividido por
0.283 por el diámetro interior al cuadrado en centímetros. O también ustedes van a encontrar esta fórmula, que aparentemente es distinta a la anterior. Pero si observamos la unidad, el PCT se refiere a potencia de cálculo total en metros cúbicos por hora. Por lo tanto, hay que tener el cuidado de cuando utilizamos el PCT o potencia de cálculo total, si esta está en metros cúbicos por hora, o está como lo veíamos en la anterior, en megacalorías por hora. Porque si nos confundimos en eso, también vamos a tener un mal resultado o un error al momento de verificar. En general, para el gas natural tenemos un poder calorífico de 9.5 y para el gas licuado de 28.6. Quisiéramos utilizar la fórmula anterior. El procedimiento para calcular una red de alimentación en media presión, ¿ya?, es similar a lo que habíamos visto en el caso anterior. Esto podríamos tenerlo una red que alimenta a un conjunto de edificios, una red que alimenta a un conjunto de viviendas. Si pensamos en una casa, una independiente en las cantidades de artefactos, se entiende todo como instalación, ¿ya? Deberíamos, cuando calculamos factores de simultaneidad, de la cantidad de veces que se repite la instalación. Por lo tanto, pensamos en varios edificios, vamos a hacer una red de distribución en media presión, o un conjunto habitacional también va a ser el mismo caso. En este caso podríamos tener una red que alimenta un edificio a través de una batería de medidores colocado en la planta baja, y después redistribuimos todo el edificio en media presión, o una red que alimenta un edificio con medidores de gas en cada piso. La diferencia principal de ponerlo en regulador en la planta baja o ponerlo en cada piso es la cantidad de tuberías que debe subir. Pensamos ponerlo en la planta baja, tenemos que subir hacia cada uno de los departamentos con una red de gas. Si lo instalamos en cada uno, el regulador en cada piso, suben solamente con una red, que es la red de media presión, y hacen una distribución por planta. Por tanto, disminuyen bastante la cantidad de tubería dentro del proyecto. También tenemos otra particularidad del PST, que es la potencia de cálculo total. Como este proyecto podría alimentar más de una instalación, aparece el factor de simultaneidad. Hemos dicho que el PIC es potencia instalada total. Como tenemos más de una instalación, factor de simultaneidad es igual a 0. Ese F sub S que aparece ahí lo calculan igual como lo vimos en las clases anteriores, en este caso según la combinación de artefactos a utilizar. Y dentro de las consideraciones que vamos a utilizar para la pérdida de presión, vamos a considerar ahora lo que pasa entre el regulador de primera y segunda etapa. En otro ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Y acá la pérdida máxima de presión va a ser 7.600 kilopascal al cuadrado cuando trabajemos con gas natural, y un valor absoluto de 17.500 kilopascal al cuadrado cuando utilicemos gas licuado. Entonces eso va a ser nuestros parámetros, o cuando calcular el delta P proporcional para media presión, vamos a utilizar 7.600 kilopascal al cuadrado para gas natural y 17.500 kilopascal al cuadrado para gas licuado. Esto es para media presión. No lo confundan con los 120 pascal de baja presión y 150 pascal, que esto es solamente para baja presión. ¿Ya? Y eso es distinto. Por lo tanto, no lo vayan a confundir. En realidad, procedimiento general, designar los tramos. ¿Ya? En el caso del ejemplo, solamente un tramo, no hay mucho que designar. Los tramos se designan siempre en el sentido de escurrimiento del gas, ya siempre en orden creciente, nunca decreciente. Se identifica la longitud de los tramos, se determinan las potencias instaladas por cada uno de los tramos según las cantidades de instalaciones y los artefactos conectados en cada una de ellas, y la potencia instalada total se determina de acuerdo a los artefactos que abastecen. La potencia instalada total, como habíamos dicho, se puede ser afectada por un factor de simultaneidad distinto a 1 cuando son más de una instalación, y la potencia de cálculo total es la multiplicación de la potencia instalada total por el factor de simultaneidad. En relación a la fórmula, ¿ya?, que vamos a utilizar, por ejemplo, aquí están despejadas en función del largo, del diámetro y del delta P, ¿ya?, donde L es la longitud en metro
delta P es pérdida de presión en kilopascal al cuadrado, o delta P de diámetro interior de la cañería en centímetros. F es el factor que depende del tipo de gas. PCT es potencia de cálculo total en megacalorías por hora, ¿ya? Y donde tenemos un factor, ¿ya?, de E o F para gas natural de 7.1 y para licuados 10.49. Por lo tanto, ya tenemos todas las condiciones para poder evaluar o determinar cuál es el diámetro. En el caso particular del ejemplo, vamos a utilizar la forma del diámetro, donde vamos a calcular la raíz quinta del largo que lo conocemos, el delta P como es un solo tramo, 17.500 kilopascal al cuadrado, el PCT es potencia, es potencia cálculo total en megacalorías por hora, conocemos la cantidad de artefactos que están conectados, y F es un factor que depende del caso del gas que estamos utilizando para el licuado. Por lo tanto, nuestra solución del ejercicio anterior sería solo reemplazar los valores en la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que es delta P? O para diferenciarlo un poquito, ¿ya? Delta P se define como las pérdidas o la diferencia de presión absoluta en el punto 1 y el punto 2 al cuadrado. Por lo tanto, ¿ya?, nuestra unidad es bien al cuadrado. ¿Ya? Para efectos prácticos y efectos muy simplificados se utiliza 17.500 para gas licuado y 7.600 para gas natural. Entonces, en base a nuestro ejercicio anterior, nosotros tenemos el tramo 1-2 que lo vamos a hacer en media presión, ¿ya?, porque pusimos regulador de primera y segunda etapa esquemáticamente. Entonces, para determinar el cálculo, lo podemos hacer, en este caso, directamente con la fórmula o confeccionar una tabla. Si quisiéramos confeccionar una tabla, sería nuestro tramo de 1 a 2 con un largo de 12, potencia 62 en megacalorías por hora, un factor de simultaneidad de 1, ya, potencia de cálculo total, nos da 62 porque tenemos solo una instalación. Y el delta P, como es un solo tramo, 17.500, nos da aproximadamente un diámetro de 0.474, eso es diámetro nominal 3 octavos, y eso nos da 10,92, y ahora tenemos que calcular la velocidad. Por lo tanto, eso es la esencia de nuestro tramo. La borré porque había un cálculo, pero eso le estaría por no recuerdo cuánto era, pero es solo reemplazar el valor que ya tenemos en la fórmula, donde vamos a considerar el diámetro interior como 10,92 milímetros, es o la compresión en el equivalente en centímetros, como lo pide la fórmula. Me parece que estaba el error que el ejemplo tenía con centímetros, pero se genera un error, pero lo borré para efectos prácticos. Y la velocidad, fíjense bien en las unidades que están alimentando. Esta velocidad debería ser siempre inferior a 40 metros por segundo. Hagamos un ejercicio 2 un poquito más complejo antes de pasar a un ejercicio completo, un integral que van a resolver ustedes. Aquí tenemos un esquema bastante más general. Si ustedes lo buscan, está resuelto en algún... Si la puedo dar la nomenclatura de referencia, y aquí un error. Este regulador de primera etapa, ya lo dejé tal como estaba, porque copié la imagen. El regulador de primera etapa solo tiene una línea. ¿Ya? Ahí está puesto con 2. Tenemos tramo 1, 2, bajo tierra, supuestamente. Después 2, 3, que alimenta el primer piso. De 3, 4 alimenta el segundo. De 4, 5 alimenta el tercer piso, y de 5 a 6 alimenta el cuarto piso. Este es un esquema general donde tenemos una red en media presión con reguladores en cada uno de los pisos. Lo que podemos observar, tenemos una sola matriz que sube, y en cada uno de los pisos se distribuye hacia cada uno de los departamentos. Si tuviéramos una red que alimentara a una batería en el primer piso, tendríamos los 16 medidores, y estos tendrían que subir después en baja presión a cada uno de los departamentos. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Ya? Cada uno de los departamentos tiene conectada una cocina de 8 megacalorías, un calefón de 20 megacalorías, un calefactor de 3 megacalorías. ¿Ya? Aquí está el equivalente en megacalorías y el su equivalente en kilowatts. No utilizamos factor de calefacción porque estamos dimensionando redes. El factor de calefacción lo utilizábamos solamente para el dimensionamiento de estanque. Tenemos una potencia de 31 megacalorías o 36.5 kilowatts. Entonces, nuestro ejercicio sería identificar cada uno de los tramos, el 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5, 6,
donde vamos a identificar los largos parciales de cada uno de los tramos y las potencias de cada uno de los tramos. El tramo 1-2 alimenta los 16 departamentos, el tramo 2-3 también alimenta los 16 departamentos. ¿Ya? Aquí pasamos ya al segundo piso, donde ya les contamos 4 departamentos, por eso baja la potencia. Pasamos al piso siguiente, que alimenta solo el tercero y el cuarto, y el último tramo solo alimenta el cuarto piso. Factor de simultaneidad se calcula para la combinación de calefón, cocina y estufa, ¿ya? Entendiéndose como calefactor igual que una estufa. En este caso particular nos da 0.36, 0.36, 0.4, 0.48 y 0.64. La potencia instalada total va a ser igual, en este caso al PIC, o potencia instalada total, por factor de simultánea. Y nos dan los valores correspondientes a lo que están indicados. Y si ustedes observan, no lo había mencionado, acá no es 1 el factor de simultaneidad, porque el piso 4 alimenta 4 instalaciones, ¿ya? El delta P proporcional, estos son 17.500 kilopascal al cuadrado. ¿Cuánto fue perdiendo por cada uno de los tramos? Se calcula al igual que lo habíamos hecho anteriormente, que es el largo del tramo por 17.500 kilopascal al cuadrado dividido por el largo total. Entendiéndose como el largo del tramo, el recorrido, y el largo total desde el punto de partida hasta el punto de llegada. ¿Ya? Recuerden que es el recorrido del gas. Si ustedes aplican las fórmulas anteriores que vimos, deberíamos obtener los diámetros, ¿ya? Que aproximadamente son los que están indicados o aparecen en este momento en la diapositiva, o en la imagen, y podemos buscar su equivalente en pulgadas. ¿Bien? En este caso nos daría todos los diámetros de 3 octavos, aproximadamente un diámetro interior de 10.92 milímetros, y al lado aparece la velocidad. No recuerdo, pero lo van a revisar ustedes, lo van a verificar si estas velocidades están bien. Me parece que había una que estaba cambiada, pero revísenla, ¿ya? Ahí tienen, pueden ejercitar un poco, ¿ya? ¿Qué es lo que verificamos acá? Que los diámetros que utilizamos son diámetros comerciales y que las velocidades siempre sean menor a 40 metros por segundo. Si la velocidad en alguno de los tramos nos da superior a 40, lo que hacemos es aumentar el diámetro. Si nos da superior a 40 con 3 octavos, cambiamos ese tramo por media, ¿ya? Y así sucesivamente vamos modificando los ramos. Cuando tenemos un recorrido más amplio de más tramos, evidentemente ustedes van a buscar otra estrategia y también el ramal no sería tan lineal. Recuerden que esto fue lineal, el 17.500 kilopascal, o no fue lineal, si yo lo sumo todo me da 17.500 porque era el recorrido del 1 al 6. Cuando tenemos ramificaciones, vamos tomando el 17.500 hacia cada uno de los puntos o hacia cada uno de los reguladores de los ramales independientes que tengan reguladores de segunda etapa, como el ejercicio que les voy a dar ahora. ¿Dudas o consultas? Fue bastante rápido, porque era lo mismo de lo anterior, lo único que cambió era la fórmula. ¿Dudas, consultas? Profe, creo que se paró la grabación. No, yo la paré. ¿Ya? Porque generalmente cuando está grabando tienden a ser más tímidos para hacer consultas cuando se está grabando. Entonces, pregunten sin miedo, ¿tuvieron dudas? ¿Se entendió? Ya aquí fue bastante más resuelto que el anterior, aquí estaba el ejemplo hecho. Profe, hay una duda. ¿Cuál? Relacionado con la materia que tenemos que leer para la evaluación, ¿qué hay normas que tenemos que leernos o el decreto? Ya, denme un segundo, te voy a responder.
Ya, pero me interesan dudas respecto a cómo calcular un tramo de una red en media presión. Quiero saber si ese tema quedó claro. Profe, no entiendo el 496, el tramo del 1 al 2. Ya, 496. Esa es la pregunta. ¿Ya? Nosotros tenemos que, por cada departamento, una cocina, un calefactor y un calefón, nos da una potencia de 31 megacalorías. Del 1 al 2 tenemos 4 departamentos por piso. Por lo tanto, el tramo 1 2 alimenta toda la torre. Está alimentando 16 departamentos. Si ustedes multiplican 16, en este caso la potencia, 16 por 31, eso es igual a 496 megacalorías por hora. Claro. ¿Ya? Ya. Esa es como la recomendación siempre. Ustedes van a ir viendo cuál es la potencia que alimenta, como también van a ir identificando cuántos artefactos alimenta. Nuestra potencia, el tramo 1 y el tramo 2, 3 tienen la misma potencia y después va bajando porque se van descontando 4 instalaciones por piso. Y el factor de simultaneidad para el tramo 1 y para el tramo 2 son 16 instalaciones. Y después vamos solamente 12 instalaciones, bajamos a 8 instalaciones y 4 instalaciones. Entonces, y ir bajando la cantidad de instalaciones, va bajando la potencia, que tenemos 124 megacalorías por hora por piso. Eso es más o menos a esquema general. ¿Dudas respecto a esto? Profesor, Sí. y en caso de que, por ejemplo, la pérdida de presión sea muy grande, no sé, por X motivo, ahí se colocan esos dispositivos de venteo que salían en la norma para poder aumentar la presión. No. Aquí la pérdida de presión de diseño Para poder llegar a la última instalación. del punto 1 al punto 6 nos dice que la pérdida máxima son 17.500 kilopascal. ¿Ya? ¿Estás preocupado por la pérdida por altura? Sí, en el caso de que se diera eso. ¿Ya? Para efectos de las presiones con las que se trabaja, no la considere. Porque la presión que estamos trabajando acá son entre 5 a 600 kilopascal y tú la regulas acá, en la partida. Por eso dice la sala, tú puedes regular la presión de salida. Por lo tanto, tú regulas como es su nombre, si regulador. Si tú tienes un problema de altura, lo regula en el primer elemento. En el primer regulador, regula la presión que tiene, en este caso, en esta matriz de distribución. Por lo tanto, no vamos a considerar, para efectos de este curso, no vamos a considerar cuál es la pérdida en este caso, la pérdida de presión por altura. Solo por un efecto de que el regulador nos va a satisfacer de alguna forma esa pérdida de diferencia o esa pérdida de presión que pueda generarse por la altura. Y además nuestro sistema constructivo convencional tampoco tenemos edificios tan altos. Estamos hablando que podemos llegar a edificios de 18, 20 pisos. Y la mayoría de los edificios en altura están eliminando las redes acá. Se están convirtiendo en edificios que solo consumen energía eléctrica. Porque es un tema que hemos visto hasta ahora, que es solamente la alimentación de gas. Después tenemos que ver las eliminaciones de los gases de combustión. Bueno, más que ver, ustedes le van a leer ahí, porque la van a incluir en el diseño o en su proyecto. Ustedes van a incluir la evaluación del sistema de evacuación. Y a seguir los parámetros que están en el reglamento, no más que eso.
Les puedo hacer preguntas a ustedes. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo habitual si estos 4 departamentos hay 2 modelos distintos? ¿Qué pasa ahí? Es como un edificio de 4 pisos. Bueno, los edificios, en este caso, actualmente, de 4 a 5 niveles, de 4 departamentos por planta, es lo que está apareciendo constantemente en las ciudades. Busquen, ustedes van a encontrar muchas baterías de departamentos de 4 a 5, con 4 departamentos por planta, y casi todos vienen bajo la modalidad de subsidio de S19, que es de integración. Podríamos nombrar en Talca varios, no son en Curicó, los que están en Curicó, también podrían nombrar varios porque son las mismas empresas que ejecutan o van replicando su edificio. Y sigue la misma tipología, 4 departamentos por piso y torres de 4 a 5 pisos. Por lo general, tienen una red que va, en este caso, por normativa, por el exterior o a la vista, y ingresa a una caja, ¿ya? O un punto de distribución donde están todos los gabinetes de medidor en el piso y alimenta de gas. ¿Ya? Es por el contexto en general. Y para proteger esta red, habitualmente, para dibujarlo, vamos a suponer que ese es el muro, habitualmente ustedes tienen la red de gas y generalmente lo que se hace, se coloca una protección metálica por el exterior para ir protegiendo esta tubería. Y la van a encontrar. Y en las partes bajas, porque en las partes superiores generalmente encuentran el tubo a la vista. Y como un tubo de 3 octavos es pequeño, no es el impacto visual no es mayor. Si vemos la cantidad que les da a ustedes, mira, ahora que nos acá, vean, los diámetros son pequeños, ¿ya? Y en general para estos 16 departamentos les da 3 octavos, y si tenemos más instalaciones, lo más probable es que también nos dé 3 octavos, porque con este diámetro podemos transportar gran cantidad de gas a la presión que estamos trabajando. Pero eso es lo que nos restringe en la velocidad. Yo sé que esto se aprende un poco más con práctica, ¿ya? Así que les voy a compartir ahora un ejercicio, ¿ya? Un taller no evaluado, evidentemente, ¿ya? Porque hoy día no tenemos evaluación, pero quiero que lo desarrollen ahora, en la clase, ¿ya? Son las... Sí, de aquí yo creo que en 1 hora deberían tenerlo resuelto, ¿ya? Y lo conversamos, ¿ya? Lo revisamos en los últimos 10 minutos de la clase. Si tienen consultas, las realícenlas por el chat. Voy a buscar de inmediato el taller. Profe, ¿Sí? en cuanto al factor de simultaneidad del tramo 1 a 2, donde dio 0,36, que estaba calculándolo, pero no me daba, ¿no? Yo creo que ocupé una fórmula correcta. Tú tienes instalado un Califon cocina y estufa, por lo tanto tienes que utilizar el factor de simultaneidad especial para Califon cocina y estufa, que es igual al factor de simultaneidad de Califon cocina más 0.12 dividido por 1.12, y donde ¿Sí? la potencia instalada total que considera la de Califon más cocina. Ah, ya vale. Aquí empezamos a sumar, buscando taller de gas. Vamos a buscar el taller más fácil. Bueno, que busque el más fácil de un taller normal, si el que hago todos los años. Ya, lo voy diciendo particularidades, pero antes era evaluado. Este año cambiamos un poquito la modalidad. Taller. También es esquemático. Ya estoy subiéndole el archivo.
Ya. En próximas, la clase siguiente lo contextualizamos. La clase siguiente posterior al taller. Lo vamos a contextualizar a un proyecto. Ya, ahí les compartí el taller, lo voy a visualizar para que lo analicemos. Esto. Ya, no importa. De que hay una parte inferior, pero la borramos al tiro. Ustedes no la van a considerar. Tengo que botar esto. Profe, ¿no se escucha? Ahora sí, disculpe. Tengo que desconectarme cuando comparto. Tengo que salir en teoría si queda sin audio. Bueno, aquí les decía que este era un control. Gracias por avisarme que no se escuchaba. Y era tipo un control que se hacía años anteriores, que de tiempo referencial era 60 minutos, pero ustedes pueden ocupar menos que eso. Es un proyecto ubicado en Talca, en una red de GLP en media presión, bajo tierra, ¿ya? Un estanque enterrado, pérdida máxima de presión interior o en baja presión de 150 pascal. En realidad esto era solamente para despistarlo, porque yo estaba preguntando la red en media presión. Les daba esta información adicional, si ustedes quieren no la consideren, la voy a borrar. ¿Ya? Temperatura de cálculo 0 grados Celsius. Solo sirve la temperatura de cálculo para el diseño del estanque, no para el diseño de redes. Y el factor de calefacción también era una distracción
ya que se las ponía acá, ¿ya? Pero el factor de calefacción solo nos sirve para el dimensionamiento del estanque. ¿Qué es lo que tenían que hacer acá? Identificar el tramo, el largo, la potencia que alimentaba cada uno de los tramos, ¿ya? Factor de simultaneidad según la combinación de artefactos conectados y según las redes que alimentan. Con eso ustedes obtienen la potencia de cálculo total. El delta P son 17.500, porque nuestro proyecto es en gas licuado de petróleo, 17.500 kilopascal, según el recorrido que ustedes estén tomando. Con eso ustedes van a estimar un diámetro, van a buscar el diámetro nominal en pulgadas, y para ustedes es más fácil establecer un centímetro, lo modifican y lo calculan el equivalente en centímetros, y con eso determinan la velocidad en metros por segundo. También le había dicho que había borrado la última línea porque esta era una puntuación que solo la incluía en los talleres para poder revisar o valorarlos después. Este era un ejercicio esquemático donde había dos tipologías de vivienda, ¿ya? Teníamos una tipología, de alguna forma, de la vivienda tipo A 3 veces y una vivienda tipo B que se repetía 2 veces. También era nada más que una complicación para los estudiantes, porque cuando veían que ambas casas tenían potencias distintas, tendían a bloquearse un poco y estaban 20 o 30 minutos pegados intentando sacarlo, ¿ya? En general, no es preocupante que tenga distintas potencias, porque a ustedes les interesa el cálculo, potencia instalada total. Y lo que ustedes van a hacer, van a sumar las potencias que están de los artefactos conectados. Y el cálculo, por ejemplo, del 1-2, la potencia instalada que alimenta el tramo 1-2, no nos preocupamos de los artefactos. Solo ustedes se van a preocupar del tipo de artefactos, no de la potencia de ellos, cuando tengan que calcular el factor de simultaneidad. Porque el factor de simultaneidad es potencia instalada total, pero no les pregunta de qué es lo que es, solamente les pregunta la potencia instalada total. Por lo tanto, no genera un problema respecto al dimensionamiento de que tenga soluciones distintas o artefactos distintos conectados. Se les pedía que consideraran de este plano esquemático que la altura de los reguladores de segunda etapa estaba en 1,20 m. O sea, si pensamos en el tramo de 6 a 7 y el regulador está a 1,20 m más, por lo tanto teníamos que considerar aquí un largo de 4,20 m. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes como ejercicio? Realizar un esquema isométrico de las redes de gas en media presión, utilizando simbología correspondiente, indicar con mínimo largo, diámetro y reguladores. ¿Qué es lo que espero que ustedes resuelvan acá para este ejercicio? Que tomen este esquema de distribución en media presión y dibujen la vista isométrico. Y en la vista isométrico ustedes van a necesitar la altura. Y como referencia, yo les pido o les digo que tomen 1,20 m. Solamente es referencial para este ejercicio. Entonces ustedes van a dibujar la planta en vista isométrico con simbología, ¿ya? Y van a dibujar todas las subidas a los reguladores de segunda etapa como 1,20 m de altura. La simbología está en el reglamento, ustedes tienen acceso al reglamento, por lo tanto no deberían tener problema en dibujar una red en media presión bajo tierra, o los tramos que estén sobre tierra, dibujarlos con la simbología correspondiente. Y calcule, dice, ¿ya? Y calcular el estanque de almacenamiento, ¿ya? Para este proyecto. También ya estamos recurriendo a algo que ustedes habían realizado previamente, y para que no se nos olvide, también lo vamos a calcular. Entonces aquí tenemos 3 actividades. Primero, llenar esta tabla. Pero para llenar esta tabla ustedes deben hacer el punto 2, que es realizar el esquema isométrico, para que quede un poco más claro cuáles son las alturas. Entonces vamos a realizar primero el 2, después vamos a realizar el punto 1, y como último paso ustedes van a hacer el punto 3. O si quieren hacerlo otro camino, resuelven el punto 2, el punto 3 y después vuelven a hacer el punto 1. Decisión de ustedes. Entonces esa es la actividad que quiero que realicen ustedes esta clase. ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio? Han estado callados. Hoy día estaban alegres antes que iniciaran las clases, pero después se callaron. Es que estamos atentos a la clase, profe. Buena excusa. No es válido. Bien. ¿Alguna consulta en relación al ejercicio?
Parece que no. Entonces, avanza. Y en relación a otra pregunta que también me hicieron, ¿ya? En relación al contenido del control de la próxima semana, les vuelvo a repetir toda la información que aparece en la página del SEC, o sea, todos los decretos, ¿ya?, que estén asociados a la instalación de gas. Les voy a, si no hay consultas, voy a dejarlos que trabajen tranquilos. Vayan escribiendo si tienen dudas por el chat, todas las dudas que ustedes tengan. Y si necesitamos que hacer una videollamada, nos volvemos a conectar y deberíamos estar conectándonos para revisar más tardar a las 4:20. Y en los últimos 10 minutos de la clase revisamos los resultados de lo que ustedes hicieron ahora. ¿Ya? Pero no, ¿sí? ¿Los resultados se van a grabar? ¿A qué te refieres con grabar? Para saber cuáles son los resultados. Vamos a revisar lo que ustedes realizaron. Alguien de ustedes voluntariamente va a compartir y eso lo vamos a revisar. Ya. ¿Ya? Por eso la idea es que todos lo realicen ahora para poder comparar los resultados y si tienen dudas, en este caso, verlas de inmediato. Podría enviar el taller LMS ya. Bueno, Camila, ¿por qué no puedes descargarlo? Porque entraste con una cuenta externa a UCM. Por eso no puedes descargar. Y los que ingresan con cuenta a UCM no tienen problema en visualizar. Pero lo subimos de inmediato al LMS. Sebastián, una consulta, ¿todavía has estado en clase antes? ¿O es tu primera clase? Es mi segunda clase, profesor. Ya, pero están preocupados de grabaciones. Sí, porque no podía tener acceso. Incluso me estoy consiguiendo me conseguí las clases anteriores. Ya, pero ¿y el ramo lo solicitaste sin requisito? Sí, hace rato. Porque este curso termina, o sea, nos queda solo una clase de esta unidad de gas Ya. y después empiezan con la parte de clima. Nos queda solo la clase donde vamos a ver el proyecto, o vamos a empezar a armar proyectos, y después pasan la unidad de clima y después voy a responder solo consulta cuando sea necesario. Pero como clase de contenido nos queda solo una. Y más que contenido es la presentación de un proyecto, de un trabajo de un ejercicio que vamos a realizar. Y después de eso ustedes pasan a la unidad de clima y cuando tengan consulta respecto a su trabajo final de proyecto, nos vamos a ir reuniendo, pero me voy a reunir como atención de estudiantes, no como clase. Es que lo que pasa, como están leyendo los otros compañeros también, me pasó lo mismo con el correo institucional, nunca llegó, tuve muchos problemas con él, así que tuve que agregarme como el correo que yo tenía. Y he recibido mucha dificultad en agregarme a otras carreras, a otros ramos igual que esta, y por eso estoy teniendo que ponerme al día. No sé si le pasará a otras personas igual. La mayoría se incluyó al tiro, porque esta es la clase número del 18, la clase 6 ya. Tuviste la suerte de que no hemos hecho actividades con nota todavía.
Sí. Ya, el taller ya lo deberían poder ver. En el MS. Y revísenlo y van informando. O sea, el mismo problema con el correo institucional, pero a veces cuando ustedes registran también pueden ingresar sin correo institucional, les cuesta un poco más. Voy a desconectar la videollamada por un tema también de guardarlo o de alguna forma de no tener tanta transferencia de datos con las personas que están desde el teléfono. Pero recuerden, cualquier cosa, activamos la videollamada o realizan consultas por chat. Profe. ¿Sí? No se vaya, no se vaya. Es que estaba haciendo el isométrico y tenía una duda. Llego al isométrico del ducto, llego a las casas y marco un empalme solamente. Llega solamente al regulador de segunda etapa. Ah, ya, ok. ¿Tienen dudas de cómo realizar un isométrico o está claro? Porque estoy asumiendo que todos saben dibujar isométrico. Porque en instalaciones sanitarias se dibujaban isométricos. ¿Sí? El ángulo, ¿cuál es el ángulo que tenía que tener 30 o plano? 40, 30 45. 30, bueno, sí. Ya, Realmente a esto gracias. les conviene más en 30. Y es más baja la instalación y se enredan menos. Ya, voy a cortar la videollamada por el momento. Consulta. ¿Terminaron el taller? No, 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 profesor. ¿Cuánto les falta? profe, yo quedé pegado en el factor de simultaneidad. Ya, ¿cuál es el problema? Es que el, el, el ejercicio de la diapo, el factor de simultaneidad en el tramo 1 a 2 me daba 0,36, entonces me estaba guiando por ese para ver si estaba haciéndolo correctamente. Pero no me da ese valor, no sé qué fórmula ocupar o no, para que diera 0,36. Pero no te puede dar 0,36. Porque acaso ¿Cómo? no las instalaciones. Tienes otros artefactos conectados y otras potencias. Tiene que darte un valor, te va a dar un valor distinto a 0,36. No, sí, pues, pero en el caso de la diapo, estaba haciendo el ejercicio de la diapo.
Considero califón, cocina y estufa, y con el caso particular de califón, cocina y estufa, ocupa el factor de simultaneidad especial, que es igual al factor de simultaneidad de califón, cocina más 0,12 dividido por 1,12. Y, Sí, eso es. y el factor de simultaneidad de califón, cocina solo considera la potencia del califón más cocina. En este caso, la potencia del califón cocina serían 28 ¿Ya? Por los 16. por los 16. Ah, ya, ok. Ahora sí. Por los Eso sería. 16 y más 0,12 dividido por 1,12. Sí. Y después tienes que sumar. Y ahora te digo. Y eso es lo que no deben confundirse en la cantidad de interacciones. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces te falta toda la tabla. Profesor, ¿podría explicar eso de nuevo? ¿Por el factor de simultaneidad? Eso lo vimos hace hartas clases atrás, Mauricio. Por ejemplo, está en las diapositivas, no sé si grupo 1 o 2. Hicimos bastante ejercicio, pero para calcular el factor de simultaneidad hay 3 fórmulas. Una fórmula genérica para cualquier combinación de artefactos, ¿ya? Donde hay un valor de A, B y un C, que el valor de Eso A, se lo B y C entiendo. depende de la combinación de artefactos, ¿ya? Entonces está la opción solo cocina, califón, cocina de estufa, o califón, cocina y otro artefacto. ¿Ya? Y ese otro artefacto pueden ser caldera, o dos estufas, 2 cocinas, 2 califos. Esa era la fórmula genérica. Pero como segunda fórmula o procedimiento, había un factor de simultaneidad cuando tenía una instalación solo con un califón, una cocina y una estufa. Para ese caso particular, el factor de simultaneidad es igual al factor de simultaneidad de califón más cocina, más 0,12 dividido por 1,12. Y donde el factor de simultaneidad califón-cocina se calcula como si tuviera una instalación solo con califón y cocina. Y los valores de A, B y C corresponden a la segunda opción, que corresponde a instalación solo con califón y cocina, según el procedimiento 1. Pero la particularidad, o lo que hay que tener cuidado, es que esa potencia, cuando ustedes calculan el factor de simultaneidad de califón-cocina, es solo a la potencia del califón más cocina, por la cantidad de instalaciones. No considera la estufa. Es como una particularidad que de alguna forma tiene la fórmula. Hicimos varios ejercicios y si tú revisas hacia atrás las diapositivas están, ¿ya? Así que te sugiero que revises los apuntes donde vimos los 3 casos. No sé si estabas presente en esas clases, ¿no? No, profe, sí. No, sí los tengo, incluso tengo el ejercicio de hecho. ¿Ya? Pero es que había sido que me perdí por hacer 36 del ejercicio que hicimos delante. ¿Y por qué consideraron? Tú estabas resolviendo el mismo entonces. Sí, es que como para primero guiarme y hacer el otro. Pero por eso también como eso fue lo que no... Porque entiendo que en el sistema había un calefón, una cocina y una... Pero no sería 0,69. Esa era mi duda. Es que tú calculas el factor de simultaneidad de califón, cocina y estufa como factor de simultaneidad especial. O sea, factor de califón, cocina más 0,12 dividido por 1,12. Y el factor de califón, cocina considera solo la potencia del califón más la cocina. De califón. Potencia del califón más potencia de cocina por 16, que es la cantidad de instalaciones. Profe, ¿Sí? con respecto a lo mismo y al ejercicio de la diapo que daba 0,36, lo saqué así mismo y me da 0,3257. No sé lo que hice mal. Probablemente los decimales. Es un factor. Probablemente si no te das la cantidad exacta, puede ser los decimales que se utilizaron. Ah, ya. Sí, porque usé la misma fórmula esa que dice usted con califón, cocina. Esa fórmula era un califón, una cocina y una estufa. A ver, ¿cuáles son las potencias? 31. Eso está déjame revisar. Se parece que el proyecto es genérico. Eso está en los apuntes 1. Vamos a revisar. Quiero te digo califón, cocina y estufa. Teníamos el ejercicio que estaban viendo ustedes, el final, el ejemplo era con un 31. Sí. Un califón, una cocina de 8, un califón de 20, 18. 20. Entonces no nos da. Sí, pero por ahí está.
16, calefón de 18. No, esto no da. Ya, pero si te da, no te preocupes, si puede ser un factor de la cantidad de decimales. Sí, porque lo hice así mismo, porque lo sumé, que era 28, lo multipliqué por 16 y usé la fórmula donde sale para calefón, cocina y estufa. Y ahí hay que hacerlo. Sí, yo usé lo mismo y me daba 0,32. Entonces en No eso hay estaba problema. pegado. Sí, no, sigue avanzando. En realidad, generalmente cuando ustedes trabajan con todos los decimales de la calculadora. Vaya, acá. Eso. Así que no te compliques. Si te da un valor cercano, considéralo bien. O todos los demás, porque es una aproximación. Yo generalmente cuando trabajo, cuando resuelvo los ejercicios, por ejemplo, con 1 o 2 decimales. Ya. Bueno, gracias. Ya. En relación a la hora, y como no lograron terminar, igual pueden hacer consultas después. No hay problema que me sigan consultando por el chat. Lo revisamos, sí, el taller que están realizando en la clase siguiente. Me refiero como clase siguiente el día 25, porque el 18 hay taller. Lo voy a anotar aquí, 18, 05 del 2020, evaluación. Y el 25, proyecto. Si no me equivoco. Tenía 2 fechas distintas. El 18 evaluación, sí. El 25 proyectos y el primero ya proyecto y evaluación unidad 1. En realidad lo que está ahí puesto el primero del 06, precisamente por ahí vamos a estar trabajando y si podemos vamos a entregar la evaluación final, pero lo vamos a conversar en la clase el 25. 25 del 2020. Y en relación a lo que escribió Sebastián Gómez, dice que hay muchos artículos, dice no voy a revisar uno por uno cuál sí o cuál no. Ya es decisión de cada uno si revisa o no revisa la información. ¿Ya? Ustedes son profesionales. ¿Ya? Yo les dije que entraran a la página del SEC y buscaran toda la información relacionada a gases combustibles y ustedes pueden tener sus técnicas de revisarlo a uno o al azar. Pero no les voy a dar ya la cantidad o decirles cuáles sí o cuáles no, porque desde la primera clase siempre hablamos que para este curso ustedes tenían que leer o revisar ¿ya? Toda la información correspondiente a gases combustibles. Y eso es parte de su autoaprendizaje y de sus técnicas de estudio. Y lo que vamos a evaluar en el próximo control, vamos a hacer consulta de todos los reglamentos, toda la normativa que esté en la página del SEC relacionada a gas. Y eso lo venimos hablando desde la primera clase. Por lo tanto, decisión de Sebastián si revisa o no revisa los archivos. No son tantos por si acaso, así que no se asuste. Sí son extensos, pero no es mucho la cantidad de información. ¿Sí? El cálculo del volumen para calcular cuánto es el volumen. Eso se hace ¿Ya? por gramo. Bueno, No entendí. El cálculo del estanque. Sí, eso. El cálculo del estanque es para toda la instalación. Son Pero para las 5 por viviendas. vivienda. Para las 5 Son viviendas. para 5 viviendas porque es un solo estanque que alimenta las 5 viviendas. Entonces tengo que contemplar toda la suma de todos los calefactores, de todas las cositas. Correcto. La potencia instalada total. Y aquí en el estanque sí aplica el factor de calefacción. Claro. Los metros construidos, claro, y sería como
Eso es para el consumo diario. Y aquí viene una particularidad, ¿ya? Que sí que Daniela, bastante buena tu anticiparte en esa pregunta. La particularidad es que tenemos dos modelos de vivienda. Entonces, cuando ustedes calculan el consumo diario, el consumo, van a calcular el consumo de un modelo de vivienda por 3 y el del otro modelo de vivienda por 2. O sea, van a sumarlos, porque ambas viviendas pueden no consumir lo mismo. Ustedes tienen que ver la combinación de artefactos. O sea, menos mal aquí porque tienen el mismo consumo cada artefacto, pero en el caso de que no fueran el mismo consumo. En el caso de ustedes, Claro, porque las cocinas, menos mal, y los calefactores también tienen el mismo consumo. sí, pero la primera vivienda de tipo A es de 35 metros cuadrados el primer nivel y de 20 metros cuadrados el segundo nivel, y eso da 55 metros cuadrados. Y la segunda vivienda tiene 104 metros cuadrados. Y recuerden que hay nivel de consumo bajo, medio y alto. Según el nivel de consumo, ustedes pueden buscar por la tabla el consumo diario. Y acá tienes dos tipos de vivienda con consumos diarios distintos. Por lo tanto, en consumo diario de la fórmula vas a tener que sumar el consumo diario de las viviendas tipo A más el consumo diario de las viviendas tipo B. ¿Me entendiste, Daniela? Sí. Entonces, es la única. claro, eso ahí tendría que serlo para los dos tipos de viviendas. Sí, porque la fórmula dice consumo diario. Y es el consumo diario de toda tu instalación, independiente de las combinaciones que tengas de vivienda. O si tienes viviendas, departamentos, ¿ya? Es el consumo diario. Ok. Profesor, ¿en qué normativa se habla sobre la categoría de los instaladores de gas? ¿Recuerda el nombre de la normativa? Ese es un decreto, tendré que buscarlo, pero no me acuerdo, no lo sé de memoria. Es que no lo he encontrado. No. ¿Quieres ser instalador de gas? No, pero para saber, porque en la norma, el decreto 66 se habla harto de, se dice siempre como correspondiente a la categoría del instalador y no sé cuáles son las categorías de los instaladores. Sí, un decreto bien antiguo. No me lo sé de memoria. Y eso incluso un ingeniero constructor puede. Según el certificado de cumplimiento ese artículo, bueno, es el 191 de 1995. Ese es el decreto. Decreto, según lo que estoy buscando acá. O me aparece acá en las consultas. 191 de 1995. Vamos a buscarlo. Y ustedes, para ser instaladores, tienen que cumplir con el artículo 5 del decreto. Vamos a buscarlo. Decreto 191 de 195. Está en la página del Congreso. Tiene que estar. Sí, sí está. Solo voy a copiar el enlace en el chat. Gracias, profe. Está generando el enlace. ¿Ya? Ahí aparece el decreto. Y si ustedes leen el artículo 5, aquí les va a interesar. Clasificación, artículo. Ahí están los tipos de licencia. Ahí están las clases, en el artículo 4. Licencia clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y ahí están los requisitos para cada una en la parte inferior para cada uno de los clases. Así que léanlo. Les conviene bastante leer para las personas que deseen ser instaladores en un futuro.
¿Y por qué particularmente el artículo 5? ¿Ya? El artículo postulantes de obtener licencia de clase 2, ¿ya? Que es para un ingeniero constructor, y dice poseer un título de ingeniero civil o ingeniero de ejecución en especialidades de las diferentes señaladas en el 2.1. Y ¿qué es lo que se buscó? Hacer la analogía de que un ingeniero constructor está sobre un ingeniero en ejecución y tampoco está en un ingeniero civil, y de alguna forma se buscó como el intermedio y se homologó, en este caso, al título de ingeniero constructor, o el SEC reconoció al ingeniero constructor. Y lo único que ustedes deben hacer para obtener el certificado de instalador de gas clase 2 es pedir un certificado de termofluido en la universidad, en la oficina de títulos. Es un trámite, como ustedes piden certificado, pero no lo pueden pedir por sistema, hay que pedir en forma presencial. La universidad lo emite, ¿ya? Un procedimiento ustedes lo solicitan en la oficina de títulos, la oficina de títulos le pregunta a la escuela le da el visto bueno, y se demora un poco más que los certificados normales, y con ese certificado lo presentan al SEC y pueden ser instaladores, ¿ya? Por lo tanto, es un trámite administrativo para que ustedes puedan tener una instalación de gas. Disculpa, para que ustedes puedan ser instaladores de gas. Pero todo está acá en la pregunta que hizo su compañero, así que agradezco, fue muy buena consulta, ¿ya? Que de alguna forma les va a servir a todos. No sé si tienen más consultas. Ya, si no hay más consultas, voy a tener que cortar la clase porque tengo otra clase que empieza en los próximos minutos, ¿ya? No olviden, independiente que no sea el horario de clase, pueden hacer las consultas por este mismo chat, o si quieren las realizan en forma personalizada. Si las realizan por correo electrónico, voy a demorar hartos días en contestar, pero si las realizan por el chat de acá, respondo rápidamente. ¿Sí? Que tengan buena tarde. ¿Sí? Parece que alguien iba a preguntar algo. No sé, que tengan una buena tarde y de alguna forma nos contactamos la próxima semana en el control.